La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Oh Gálatas insensato, comenzando desde el capítulo donde nos quedamos, ya estudiamos el primero y el segundo, así superficialmente, ¿no? Yo lo estudio, lo hago sobre todo poniendo varios versículos, ¿okay? Comparando unos con el otro, trayendo lo metafórico explicando lo que dice Pablo, porque a Pablo, al Señor le dio el entendimiento, él conocía muy bien la ley, entonces por lo tanto podía interpretar aún mejor la palabra de Dios. No. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, eso quiere decir toda la Biblia. El ministerio del Padre es desde Génesis hasta Malaquías. El ministerio de Cristo son los cuatro, se conoce como los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ya el Nuevo Testamento es lo que resta en el Nuevo Testamento, apartando los cuatro. Entonces está el ministerio del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Siempre han estado los tres. Entonces, el hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una persona. Para ser discípulo es necesario que aprenda también lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley, para poder entender lo que Cristo dice y lo que los discípulos hablan, Juan, Pedro, Pablo. Entonces, vamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Acuérdense que Cristo es la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, aquí está, les está recordando el Evangelio, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ok? Ya les di el Evangelio. ¿Ok? Ahora, esto solo quiero saber de vosotros. Recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fíjense bien. Recibieron el Espíritu por hacerse la circuncisión, porque dieron diezmos y ofrendas, porque ayunaron. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por guardar la ley? O sea, incluyendo los 10 mandamientos. ¿O lo recibieron, como está escrito en Hechos 10, cuando Pedro viene y le predica a Cornelio y los que estaban con él, su familia y algunos amigos, me imagino yo? Ellos recibieron el Espíritu cuando Pedro les compartió el Evangelio. Vayan y miren Hechos 10. Entonces dice, ok, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo y ahora se hicieron la circuncisión. Dice Pablo, estoy fascinado. O sea, estoy fascinado que los hayan engañado, fascinándolos a ustedes. ¿Quién los fascinó? O en el 1. O sea, están siendo insensatos. En la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, menciona que el ser insensato no le agrada a Dios. ¿Okay? Dice, tan necios son, habla también del necio, ¿verdad? El que se quiere justificar con sus obras. O sea, vino Cristo, hizo su obra. ¿Ok? Nosotros, por escuchar la obra de Cristo, así como en el Antiguo Testamento el Señor hizo su obra sacando al pueblo de Israel con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ellos no hicieron nada.
lo único que hicieron es clamar: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. El Señor escuchó. Ahora, el Señor ya lo tenía planeado, ya se lo había dicho a Abraham. Tu descendencia va a estar sometida a 400 años. Entonces el Señor ya lo sabe. Entonces, ¿por qué vamos a regresar a la ley, a querer justificarnos? Por eso yo les digo, el ir a misa no te justifica de que eres más bueno. El congregarte no te justifica que eres más bueno. Ya, nosotros ya somos justificados. Nosotros nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, para comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo y la sangre de Cristo? Nuestros hermanos en Cristo, así como está en 1 Corintios 11. Eso es comer el cuerpo de Cristo. Cuando yo voy con uno de mis hermanos, estoy comiendo, o dos, estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Hermano, lo invito a mi casa, le invito unos frijolitos con quesito, ¿qué le parece? Órale, hermano, sale. Ahí, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, aún compartiendo. Hermano, lo invito. Está bien, hermano, ya a lo mejor podemos leer un poquito la palabra de Dios. Está bien, hermano. Se reúnen. Entonces resulta que la iglesia puede mirar a una persona que escuche el evangelio. Tú lo miras en la congregación que trae unos zapatitos así bien, o sea, de hecho no trae a lo mejor zapatos, trae unas sandalias. Digamos, en el caso de la India es normal traer sandalias. Digamos, en México, una persona que anda con sandalias es precisamente una persona pobrecita, que es bueno porque Dios se manifiesta más a las personas pobres, porque es de los pobres de espíritu, pero también de los pobres materialmente. O sea, abarca las dos cosas. Lucas lo dice en las bienaventuranzas. Entonces, es espiritualmente, pero también es físicamente. Entonces tú miras a un hermano, es obvio que esa persona tiene necesidad. Entonces ahora el Espíritu Santo te puede decir, ¿verdad? Invítalo a comer, hermano, porque ahorita la iglesia no se reúne a comer. Usualmente se reúnen a comer la palabra de Dios, que eso es bueno. Y sí hay algunas congregaciones donde sí después de la palabra de Dios comen, o sea, se reúnen. Pero casi siempre lo hacen para vender. Hermanos, eso no es comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es negocio. O sea, hermanos, vamos a comer y se les va a vender en $5. El que no trae un 5 dice, hermano, tiene que poner una excusa porque no tiene dinero. Entonces, sí hay personas conscientes de eso, hermano. Vamos a hacer una comida, es una colecta para eso, pero el que no tenga no se preocupe, ¿ok? De hecho, de lo que pueda, no se preocupe. Eso ya es diferente, ¿ok? Entonces, pero no se trata también de vaciar los bolsillos de la persona que no tiene, ¿no? Eso no le agrada al Señor, ¿ok? Entonces, vamos a regresar. Fíjense bien. Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne. El quererse justificar para con Dios haciendo obras, creyendo que nosotros somos mejores porque nos congregamos, porque hacemos algo en relación a la ley, eso está prohibido. Ahora para llegar al Señor pasamos tribulaciones. Fíjense bien lo que dice Pablo. Tantas cosas habéis padecido en vano. Pablo lo sabe, él sabe perfectamente la palabra de Dios. O sea, ustedes tuvieron tribulaciones, les traje a Cristo crucificado, o sea, el Evangelio. Dice Pablo, y ahora ustedes ya volvieron al mundo, o sea, van a volver a sufrir otra vez por haber en vano. Dice, si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu, el que les da el Espíritu, y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por ejemplo, a través del Espíritu Santo a uno le da el don de lenguas, a otro le da el don de interpretación, al otro el hacer milagros, al otro el compartir la palabra de Dios.
al otro hablar con sabiduría, al otro haciendo milagros, al otro profetizando. Todo eso lo hace porque tú te portas bien o lo hace por escuchar por fe, por el oír con fe. Ahora, aquí es donde hace Pablo en referencia a lo que está en Génesis. Dice, así Abraham creyó a Dios. Le dice el Señor, tú vas a tener un hijo. Mira, ven a ver si puedes contar las estrellas. Dice, así va a ser tu descendencia. Ahora yo voy a exagerar. ¡Yeah! El Señor me va a dar hijo. Dice, yeah, o sea, Abraham creyó. Y por creer le fue contado por justicia. Entonces nosotros, si nosotros creemos por lo que Cristo hizo por nosotros, gracias Cristo, Señor, por lo que hiciste por nosotros, Señor, porque nos amas, nos quieres. Gracias, Padre amado. Lo creemos, ya somos salvos. Entonces ya no nos vamos a querer ganar el favor de Dios con nuestras obras. Es como decirle, Cristo, deja complementar tu obra. O sea, lo que padeciste en la cruz, los latigazos, la corona, no es suficiente. Déjame agregarle en que si yo voy a misa, voy a complementar o a la congregación, voy a complementar tu obra, porque no está completa. Hermanos, eso es una ignorancia muy grande. ¿Okay? La obra ya está completa en Cristo. Punto. Ya somos salvos. ¿Okay? Ya el Señor ya nos sacó de Egipto. Ahora vamos a la tierra prometida. ¿Okay? ¿Cuál es la tierra prometida? Cristo es suficiente para nosotros. Ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. En el desierto hay serpientes, hay animales, hay escorpiones. Esos son los demonios. Entonces nos van a andar atacando. ¿Verdad? Vienen de repente, vienen y nos atacan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada en el Señor. ¿Okay? Entonces de repente andaban unos ahí, no hombre, aquí nos va a matar de sed, no tenemos sed, nos estamos muriendo de sed. Dice Cristo que Él es la fuente del agua viva. Entonces ellos bebían de la roca. Okay, el Señor les daba agua en el desierto. Imagínate, iban como 2 o 3 o 4 millones de personas. 600,000 hombres más mujeres y sus hijos. Entonces, Dios cuidaba de ellos, así como eso es alegórico para nosotros que Dios cuida de nosotros. Entonces, fíjense bien, así como Abraham creyó, así también nosotros si creemos el Evangelio nos es contado por justicia. Ya estamos justificados, ya somos justos en Cristo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos una de esas estrellitas alegóricamente. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, en ti, o sea, porque en la fe, porque él creyó. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así como creyó Abraham, por ejemplo, Sara. Sara estaba oyendo, no, tú vas a tener un hijo, y lo le hace Sara, voy a tener un hijo ya siendo anciana. Y le dice el Señor Sara se rió. Entonces ella le entró el temor, no me reí. Entonces ella dudó, ¿ok? Y no dudó una sola vez, ya después pasaban los años y no tenía, dice, oye, pues métete con mi esclava para que tengas hijos. Yo pienso que Dios a lo mejor era por ahí. Y Abraham tuvo un hijo con Agar. De modo que los que son de la fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Yo por eso les digo, hermanos, no les conviene decir, yo porque sí voy a misa, yo porque me confieso, yo porque no les conviene, porque si dicen, se quieren justificar para con Dios con eso,
están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas, no en unas sí, en otras no, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí está, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, en Deuteronomio 28, si tú haces eso, si tú cumples la ley, vas a ser bendecido. Si no, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y todo lo que tengas va a ser maldito. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oh, pues ese es el que sigue. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y no solamente a los judíos en la descendencia de de Isaac. Entonces, dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, el pacto que hizo Cristo o el pacto que hizo Dios en el Antiguo Testamento, ahí están los dos pactos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, aquí no está hablando, la alegoría era en Isaac, a su simiente. Pero la alegoría en realidad es Cristo, fíjense bien. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, aquí está la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. En Génesis está escrito que el Señor le dijo que ves toda esta tierra, se la voy a dar a tu descendencia, pero tu descendencia va a estar afligida 400 años. ¿Cómo llegaron ahí? Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob y de Esaú, pero el Señor escogió a Jacob. A Jacob le cambió el nombre y le puso Israel. Israel tuvo 12 hijos, también tuvo hijas, pero los hijos tuvo 12, esas son las 12 tribus de Israel. Y uno de sus hijos, de los que más quería, porque él amaba mucho a la madre de José y de Benjamín, el Señor escogió a José para ser llevado a Egipto y le hablaba por sueños. Entonces sus hermanos, sus 11 hermanos, lo despreciaban. Entonces, ¿por qué? Porque el padre, ellos sentían que el padre amaba más a José. Entonces sus hermanos lo despreciaban. Entonces lo vendieron. Entonces José fue llevado, eventualmente terminó en Egipto, siendo vendido como esclavo. Y ahí el Señor lo usó, ¿para qué? Fíjense, todo eso es alegoría de Cristo. ¿Para qué? Porque iba a haber hambre. Iban a padecer hambre acá en la tierra donde vivían. En el tiempo de la descendencia de Isaac, había un promedio de 70 personas. ¿Ok? Entonces, cuando José, que eventualmente le interpreta los sueños al faraón y le dice, mira, en realidad va a haber bendición, va a haber mucha comida por 7 años, ese es el sueño. Dice, pero va a haber 7 años de carestía, va a venir no va a haber cosechas. Si yo te recomiendo, le dice,
So, cuando tengas comida, álzala, para que cuando vengan los 7 años de carestía, haya para los 14 años. Entonces le dice ok, y lo pone a él mismo para que él se encargara de estas cosas. Entonces a los 7 años viene el hambre alrededor, y entonces la familia de José, su padre Israel, vienen los trae eventualmente, llegan, terminan en Egipto. Precisamente, primero vinieron unos hermanos buscando comida, pero eventualmente los hace traer a todos. Entonces ellos se quedan. Entonces, si fueron 400 años sometidos, ahí habla de una diferencia de 30 años, o ahí habla que por 30 años gobernó José. Entonces, fíjense lo que hicieron los hermanos por haber vendido a José. Ese mal, y José mismo lo hizo, lo mal que ustedes hicieron fue para bien. El hecho de que Judas haya vendido, y si eran hermanos, quiere decir que no solamente era Judas el que lo vendió. Judas fue el que agarró, es el que se nombra porque era discípulo, pero había otras personas judías con él, que en realidad era un grupo de personas que vendieron a Cristo. Okay, pero eso mal que hizo Judas y sus amigos terminó siendo para bien para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comer. Okay, entonces nosotros debemos comer cuando hay comida, porque hay tiempo de carestía. Ahí viene el tiempo donde viene la persecución. Aquí el gobierno en Estados Unidos, y pues es obvio, en algunas partes es perseguida la palabra de Dios. Por ejemplo, en la China, en Corea del Norte, en Arabia Saudita, hay muchos lugares en donde prohíben que uno ande predicando. Entonces, aquí en Estados Unidos hay persecución contra la Biblia, y como está protegida por la Constitución, andan buscando la forma de hacerla ilegal. Entonces la única forma es cambiando la ley, pero como hay mucha gente que se opone a que cambien la ley, o sea, la Constitución, una de las formas que están haciendo, por ejemplo, es tratar de mirar que todas las personas que se benefician vendiendo libros o algo sacados de la Biblia, acusarlos de odio, sobre todo de odio como a los homosexuales. Eso, por ahí viene la persecución aquí. Entonces ya ellos han quitado, por ejemplo, no, que no deben de estar los 10 mandamientos aquí, no, que no debe de haber esto. Entonces, por ejemplo, en las iglesias aquí, como es una nación cristiana y cada vez va decayendo más, cada vez hay más ateos. Por ejemplo, un ateo dijo, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar orando con ustedes si yo no creo en Dios? Y entonces, ¿dónde está mi derecho de mi libertad? O sea, ustedes son dueños de la de usted, pero ¿qué tal la mía? ¿Por qué mejor no hacen esas cosas allá? O sea, el Estado y la iglesia están separados. Entonces, ¿por qué usted pone las cosas del Estado con lo de la iglesia? Entonces ya eventualmente fue prohibido hacer oración en las iglesias, a menos de que la iglesia sea cristiana o islámica. O sea, ahí pueden hacer sus oraciones, pero ya son privadas. ¿Okay? Entonces, la persecución sigue, ¿verdad? Ya estaba profetizado que aquí en Estados Unidos iba a ir entrando el comunismo, y que en el este, o sea, como en Rusia, Rumanía, lo que era la Yugoslavia, todas esas naciones está abierto. Ahorita el cristianismo está floreciendo allá cuando aquí se está cerrando. Okay, pero Dios tiene todo bajo control. Se están haciendo ajustes, está siendo perseguida la iglesia. Entonces el Señor está haciendo ajustes. Okay, a la iglesia eventualmente va a pagar taxes. Aquí son muchas congregaciones no van a poder. Esto vienen los taxes, vienen los impuestos para la iglesia. En Estados Unidos no sé si vayan a querer hacerlo mundialmente,
¿verdad? Y como consecuencia, aquí la Iglesia Católica va a tener su propio partido, pero no solamente cristiana, sino con todas las religiones adidas que están en el ecumenismo. Eso es espíritu de anticristo. Ya lo he mencionado muchas veces. Eso va a pasar, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir en el Señor. El que quiera seguir el ecumenismo, bueno, dijo Cristo, mis ovejas escuchen mi voz. El que no quiere escuchar, el que no tenga oídos para escuchar, los cabritos no van a escuchar. Entonces es por demás, ¿ok? Las ovejas escuchan la voz del Señor, ¿ok? Esto pues digo, el pacto, ok, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces fíjense bien, Dios le hace la promesa a Abraham. Estuvieron 400 años sometidos, los saca de la esclavitud, llegan a la tierra, a la tierra prometida que es Israel. Entonces, pero ya van con la ley. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fíjense bien, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador es Cristo, pero también es el Padre, pero también los ángeles cuando fue dada la ley. Pero los ángeles, Cristo y el Padre, uno son. Así como la iglesia, a lo mejor tú eres un dedo, a lo mejor otra persona es una mano, a lo mejor otra persona es un pie, pero todos los miembros, siendo un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza del cuerpo, somos uno. ¿Okay? Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y aquí está, fíjense bien, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, o sea, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dios quiso que fuera por fe y no por obras. Pero antes que viniera la fe, o sea, antes que viniera Cristo, en donde nacemos de nuevos, en donde está la nueva creación, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe en que iba a ser revelada. Por ejemplo, cuando yo era católico, yo estaba bajo la ley. Entonces, cuando estamos bajo la ley, nos damos cuenta que no podemos dejar de pecar. Ese es nuestro ay. Entonces, precisamente porque no podemos dejar de pecar, tenemos tribulaciones. O sea, padecemos. ¿Y qué hacemos cuando padecemos? Ay, yo le digo a veces a mi madre vacilando, ay, pobre de mí. Pero vacilando así como, ¿cómo sufro? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ay, ya no aguanto otra vez. Oh. Ha sido nuestro ayo, que precisamente en las 7 trompetas hay 3 ayos. Okay. Los 3 ayos que se puede decir son calamidades que producen dolor, un dolor muy grande. Okay. Entonces la ley es nuestro ayo. Ay, Señor, no puedo dejar de echar mentiras. Okay. Y queremos agradar a Dios con nuestras obras y no podemos. Entonces la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A ver. Eso quiere decir que si nada más creyendo en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, ya lo creo, que Él llevó nuestros pecados y Él fue ofrecido por nosotros en la cruz
para justificarnos para con Dios. ¿Ya somos justos? Sí. Nomás creyendo, sí. Ahora, si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar en el día final. Señor, gracias. Entonces ya una vez que los mandamientos, cuando el Señor me abrió el entendimiento, yo digo, ay Señor, yo ya lo creo el Evangelio. Lo que yo no sabía era que era suficiente para ser justificado para con usted, Padre. So, yo le di muchas gracias, Padre, gracias Señor por abrirme el entendimiento. Pero no crean que ya es así de ahora, ya lo entiendo y ahora. No, es bien fácil desviarse porque a mí me pasó. Lo entendí y me dice el Señor, sígueme. Y yo le digo, ay Señor, pues ando, déjeme primero necesito terminar, necesito mejorar en mi vida porque vivo con una persona que no es mi esposa y yo sé que es pecado, pero pues se me hace, yo no veo que sea posible vivir, que yo pueda vivir sin pecar, o sea, sin tener una mujer. O sea, ahí ya estoy contradiciéndome yo mismo. O sea, entendí que era justificado por la fe. Gracias, Señor. El Señor me dice, sígueme. Y yo le digo, no, Señor, déjame hasta que yo sea mejor en relación con las mujeres para yo vivir ya nada más para ti. No, me dice el Señor, sígueme. Un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años. Pasaron muchos años hasta que yo siguiera al Señor. ¿Cuántos? No sé, pero fueron varios años. Entonces, de tanto que el Señor con su paciencia, sígueme. Entonces ya dije, ok, Señor, pues tú eres Dios. Tú sabes más que yo. ¿Yo cómo voy a saber más que tú? Tú dices que yo te siga cuando yo siento que yo soy un gran pecador y no te voy a poder servir porque no me sé un versículo de memoria. Yo no... Ok, yo te sigo, Señor. So, yo lo seguí así, vamos a decir que quemé mis barcos. Ok, yo ya no quiero mujeres, no quiero dinero, no quiero nada, solo te quiero a ti, Señor, pero, ok, pero yo sé que no voy a poder, pero yo te sigo. Ok, so yo dudando todavía. Entonces, en la medida que hago eso, el Señor quita de mí precisamente con lo que yo no podía. Y yo digo, ah, caray, ah, caray, ah, caray. Resulta que se puede hacer las cosas que uno no puede y yo no lo sabía, Señor. Entonces, pues sí, pues eso es lo que está en la palabra de Dios. ¿Y por qué yo no entendía? Porque no quería seguirme. Tú te querías seguir justificando con tus obras. Ah, ok, perdóneme, Señor. Claro, pues a eso vino Cristo Jesús, a salvarnos. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Ah, compártale a tus hermanos. Está bien, Señor. Es lo que yo estoy haciendo. Pero venida ya la fe, no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que no cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que murió y resucitó, no es hijo de Dios, son hijos de Satanás. Él se lo dijo a los fariseos. Dice, ustedes son hijos de Abraham. No, dice, si fueran hijos de Abraham, ustedes creyeran lo que les acabo de decir. Pero ustedes no creen. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque negaron a que Cristo era el Mesías. Pero así estaba escrito. El Señor les cegó el entendimiento. El Señor ama al pueblo de Israel. Pero les cegó el entendimiento para darnos entrada a nosotros, a los gentiles. Pablo dice que al final de los tiempos todos los judíos son salvos, todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Fíjense bien, hermanos, este versículo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Apúntenlo por ahí. Ya no hay judío ni griego. ¿Okay? Fíjense bien, ya no hay gentiles. En Cristo todos somos iguales. Todos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No, que mi patrón que es millonario, es más que yo porque él tiene mucho dinero y yo no, somos iguales. De hecho, Pablo, por ejemplo, manda una carta a una persona que tenía un esclavo y resulta que ese esclavo, Pablo,
lo estaba usando para el ministerio y le manda decir a la persona esta que era dueña del esclavo, ¿ok? Entonces, siempre va a haber esclavitud, hermanos, ¿ok? Para los que cuestionan, ¿por qué Dios permitió la esclavitud? Porque eso habla de los que están esclavizados en el pecado. O siempre va a haber esclavos, ¿ok? Siempre. Porque eso habla del reino de Dios y del reino de Satanás. Entonces, le dice a esta persona, le dice Pablo, mira, aquí está esta persona que se te fue, ¿verdad? Es obvio que esta persona, se puede decir, le robó porque él le pertenecía a otra persona, él había pagado dinero por esta persona. Dice, pero Pablo le dice, pero, dice, te recuerdo por ahí que yo te hice algunos favorcitos, ¿verdad? O sea, le llevó el evangelio, básicamente lo que le dice. Y yo te llevé la palabra de Dios, o ahí como que tú me debes, ¿verdad? So, tómalo en cuenta, ¿verdad? Toma en cuenta lo que yo te ayudé. Toma en cuenta a mi hermano, ¿okay? A tu esclavo, para que ya no sea tu esclavo más, básicamente. Básicamente Pablo le dice, mira, él es tu esclavo, se fue, ok, suéltalo, déjalo ir. ¿Por qué? Porque yo te di mucho mejor, yo te llevé a Cristo, ok. Entonces no tenemos que tener esclavos, todos somos iguales. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Una mujer que cree en Cristo, para Dios todos somos iguales. Entonces una mujer que cree en Cristo, su esposo, que es incrédulo, mientras él la respete a ella, él es santificado por vivir con una mujer santa, con una mujer creyente, que tiene temor de Dios. Y eso también lo explica Pablo en la carta a los Corintios. Pero dice, pero si tu marido o tu esposa, tu esposo, no creyente, se quiere ir, que se vaya, que se vaya. Por ejemplo, si tú eres cristiano y un día y tu esposo es incrédulo, no, ya te vas otra vez ahí a la iglesia y que ahí, ya hombre, Dios ni existe, que no sé qué, nada, ya mejor me voy, ya te voy a dejar. Hay personas que a veces dan se puede decir malos consejos y dicen, no lo puedes dejar porque es tu esposo. No, la palabra de Dios dice, el incrédulo, el que no cree en Dios, si se quiere ir, que se vaya. Okay, que se vaya. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para tener paz. ¿Cómo vas a tener paz con una persona incrédula? No. Entonces, ahora, muchas veces, ¿cuál es la razón por la que no lo dejan ir? Porque les dan dinero. Casi siempre es no, porque Él es el padre de mis hijos. Si Él no cree en Cristo y se quiere ir, pues ¿cómo lo vas a retener? O simplemente si tiene otras mujeres, o otra mujer, o anda en la pornografía y prefiere andar con las prostitutas, que se vaya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que se vaya. ¿Por qué? Porque te va a quitar la paz. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ok? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, por la fe, y herederos según la promesa. Voy a cubrir una parte del 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ok, fíjense bien, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero el heredero es dueño de todo, acuérdense, aunque sea un niño. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí lo explica, yo le voy a explicar, pero Pablo lo explica. Así también nosotros,
cuando éramos niños, o sea, ya éramos herederos, pero no sabíamos porque no teníamos el conocimiento, éramos niños. Por ejemplo, Pablo les dice a los hebreos, dice, ustedes todavía son unos niños, todavía necesitan lechita espiritual. No les puedo hablar de cosas más difíciles de entender porque todavía son niños. Dice, cuando éramos niños, dice, ya todos deberían de ser maestros, pero no, necesitan lechita. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, o sea, el Evangelio otra vez. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En la mente, ¿ok? Niños en la mente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en la medida de que vas avanzando el conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, que es el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Por eso es difícil de entender esto, porque Pablo menciona, por ejemplo, le dice a Abraham, le daban a pasar 400 años ellos esclavizados, y luego después de ahí, o sea, les da la ley, y luego después de la ley van a pasar otros varios siglos antes de que llegara el ungido, el Mesías. Entonces Dios envió, así también nosotros andamos en el mundo sin ley y luego nos dan la ley. Entonces la ley dice, ay, pobre de mí, pues no puedo dejar de pecar. Y andamos en el mundo, esclavos del mundo. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo cumplió la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo de Satanás, ya eres hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el siguiente estudio, Pablo menciona la alegoría en relación a Agar. Déjeme hasta llegar ahí a ese. Seguimos en el 2:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Andamos afanados, ganando dinero, vamos, trabajamos, afanados, queremos más dinero, nos queremos comprar un carro, queremos otro mejor, queremos una casa mejor, y andamos por naturaleza sirviendo a lo que no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales se quieren volver a esclavizar? O sea, quieren regresar a la ley, desechando a Cristo. Fíjense bien, aquí está. Guardan los días, como si por guardar los días. Cristo, no cumpliste todo tu ministerio, ¿ok? Vamos a guardar los días, tú sabes. Lo que tú sufriste no fue suficiente. Vamos a guardar los domingos o los sábados, ¿ok? Los meses, los tiempos y los años. No, ahora es la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? Que ahora es fiesta de esto es en la Iglesia Católica. Acá en otras congregaciones también hacen lo mismo, ¿ok? Os ruego, ok, fíjense bien, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Les ruego, hermanos, que no se hagan como yo. No, perdón, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho,
Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaron. Y no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo estaba padeciendo una tribulación. Entonces, antes las personas pensaban que una persona que estaba enferma, eso te pasa porque no cumples la ley. ¿Ok? Por eso Dios te está castigando. Pero los Gálatas dijeron, o sea, lo recibieron. Lo recibieron. Entonces, dice, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Ahora, estas son las personas. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. O sea, a ver, hermanos, ustedes son cristianos, sí, ok, háganse la circuncisión. Hay que quitarles el prepucio del pene, ¿verdad? Porque así está escrito. Dice, entonces, fíjense bien lo que dice Pablo. Dice, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celos por ellos, celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, fíjense bien. Pablo, que aquí hablando como madre, para que las personas pudieran recibir el evangelio, padeció como madre dolores de parto. ¿Ok? La iglesia, la madre iglesia, sufre dolores de parto. O sea, no es de que, a ver, hermano, fíjense que Cristo murió, resucitó. Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, llevó nuestros pecados en la cruz, resucitó y Él vive. Por creer eso, usted ya es salvo. ¿De verdad, hermano? Sí. Ya lo creo y ya estoy listo para entrar a la tierra prometida. No, la gente siempre se va a resistir. Siempre. O sea, un hijo no nace en un día. ¿Eso qué tiene que hacer? Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando se cumplen los tiempos, así como lo acabamos de leer, un día el Señor le abre el entendimiento. Por eso el Señor dijo, estén despiertos. Y dice, caray, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ahora sí lo entiendo. Hermanos, no se desanimen cuando tengan los dolores del parto. No se desanimen. Una persona, un hijo, no nace en un día. Alegóricamente toma 9 meses que un niño que esté en el vientre de la madre para poder nacer. Hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ok, aquí lo voy a parar. En el siguiente nos vamos a ir a la alegoría de Sara y Agar. Ok. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.